Muy buenas amigos, estamos en nuestro quinto episodio de Promoviendo. Vamos a hacerlo hoy un poco diferente. Y antes de que comencemos con este episodio, yo les pido que se suscriban a este canal, que compartan. Ha sido un proyecto bonito que hemos venido aprendiendo a hacerlo también, ¿verdad? Y que compartan este video al finalizar, ¿verdad? Comenzamos con nuestro quinto episodio de Promoviendo. Y quiero presentarle a la doctora Gualesca Sánchez, especialista en medicina interna. Está como nerviosa la doctora. ¿Está nerviosa, doctora? Sí. ¿Cómo está, doctora? Bien, bien, pero nerviosa. ¿Y por qué está nerviosa? Porque es primera vez que me van a entrevistar. Que la van a entrevistar a un medio tan importante como Promoviendo, ¿verdad? Sí. Yo le quería preguntar, doctora, ¿por qué decidió ser médico? Bueno, el deseo de ser médico, el deseo de esta profesión, inició desde mi infancia. Entonces me gustaba ver esos programas de medicina, de niños. La vida es así, me acuerdo de ese programa salían los muñequitos, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos. Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, para qué servían. Y me encantaba ese programa, me encantaba y yo dije, yo quiero ser doctora. Ese fue un sueño desde niña, pues desde chiquita, el deseo de estudiar medicina. Parece mentira, pero los sueños de niño en realidad son sueños que uno los puede cumplir o no cumplir dependiendo de las situaciones que te va presentando la vida. Entonces, pues fue un sueño que hasta cierto punto no se pudo cumplir y se cumplió en un segundo momento. O sea, cuando parecía que no se iba a cumplir, porque tengo entendido que usted no solo es médico, también es bióloga. También es bióloga. Sí. Se dio la oportunidad de ser médico. Sí. Qué bonito, dice, desde niño uno tiene los sueños y no te das cuenta cuando mirás, estás sentado aquí, ya lo cumpliste, pues. Sí. Y muchas veces el mundo nos hace ver todo lo malo o nos hace ver todas las circunstancias, pero no nos damos cuenta que el sueño que anhelé es el que ya tengo, pues en medio de todas las circunstancias. Sí. ¿Y qué fue lo que más le costó de la carrera? Bueno, lo que más me costó es decidirme a irme a estudiar fuera, porque en el país pues cuando no tuve la oportunidad de estudiar por muchos factores familiares, económicos, entonces no tuve la oportunidad de desarrollarme en la carrera de medicina. Entonces la decisión fue súper difícil, podés estudiar medicina, pero no aquí. Entonces eso fue lo más difícil para mí, tomar la decisión de irme a estudiar a otro lugar, a otro país. Entonces eso fue lo más difícil para mí, la toma de la decisión de un sueño que yo tengo desde la infancia, desde niña, que no lo logro cumplir porque tuve que hacer muchas cosas antes y pues se me dio y yo, ¿qué hago? ¿Me voy? ¿No me voy? ¿Me voy? ¿No me voy? Hasta que pues decidí irme. Entonces... O sea, emocionalmente eso fue lo que más le costó, pues digamos, decidir sí. que tenía que irse, o sea, que iba a lograr el sueño, pero que iba a haber un precio, un sacrificio. Sí. Y médicamente, o sea, como digamos de la carrera, como la carrera tal, digamos la clase que más le costó, lo que era más difícil. La clase que más me costó cuando estaba estudiando la carrera, o sea, el inicio de las ciencias médicas, que inicias por los primeros años son las ciencias médicas. La asignatura más difícil para mí fue fisiología. Fisiología es compleja, luego inmunología es compleja. Esas son las que a mí las que me costaron un poquito más. Esas son las que me costaron. Con las que se tuvo que desvelar más estudiando. Sí, porque lo que era anatomía, eso para mí pues no era difícil, aprenderme cuántos huesos tenía el cuerpo, cuántos músculos, cuántos nervios, o sea, eso para mí no fue fácil. Sí, no fue fácil, pero no le costó tanto. Pero no fue tan difícil. Entonces,
pero sí, ya cuando viene fisiología humana, ahí sí, porque eso es complejo. Entonces todos los mecanismos de las enfermedades, cómo se desarrollan, cómo funciona cada órgano, cómo funcionan los sistemas de nuestro cuerpo humano, porque de ahí parte cómo nosotros vamos a tratar las enfermedades, dependiendo de la fisiología de cada órgano, cómo funcionan, porque el organismo es un conjunto. Tenés el cerebro que dirige las funciones, pero todos nuestros movimientos están fríamente calculados por el cerebro, entonces eso es un poquito complejo. Fue lo que más me costó, y la inmunología, que inmunología es bastante complicada también. Yo me doy cuenta ahorita que estoy en este compartir de que realmente era un sueño por la pasión con la que está hablando, con la canción que se está refiriendo de cada cosa. Y por eso le quería preguntar qué es lo que más le ha gustado de ser médico. Lo que más me ha gustado de ser médico es poder ayudar a las personas. Poder ayudar a las personas. O sea que este consultorio gratis, muchachos, ustedes saben, me llaman y es broma. No, pues esa parte no, porque hay que pagar renta, hay que pagar luz, hay que pagar muchas cosas, entonces no se puede, pues... Diría una hermana que yo tengo, ay, Walden. Sí, pues es complicado, la medicina privada es complicada, les voy a decir por qué más adelante. Entonces, sí, ayudar a las personas, a ayudarles a lograr su salud. Eso es bien importante, o sea, eso como médico te llena cuando un paciente te dice, gracias doctora, fíjese que mejoré, fíjese que había ido a tantos médicos y no me habían logrado resolver. Y yo te digo, Walden, que no es que yo sea la superdoctora, la supermédico, que me la sepa de todas, pero trato de a cada paciente que veo, que valoro, tratarlo de manera individual, integral, pensar en todo lo que le puede estar pasando, verlo integralmente el paciente, valorarlo de manera integral. Entonces no ver la enfermedad, porque eso te enseñan en la escuela de medicina. Son enfermos, no enfermedades, porque las enfermedades están descritas en los libros, que tal enfermedad, este síntoma, este otro síntoma, pero en el paciente, en cada paciente... Se manifiestan de manera distinta. Se manifiesta de manera distinta y la respuesta del organismo es distinta. Inclusive la respuesta a los medicamentos, porque a veces el paciente te dice, ese medicamento no me hizo nada. Y es cierto, pues, porque ese medicamento tal vez no le hizo nada, porque su organismo ya está resistente a ese medicamento. Por eso era tan difícil esa clase de inmunología. Inmunología, súper difícil, súper difícil. Sin embargo, me gustaba, era bien difícil y me gustaba, yo decía, voy a ser inmunóloga. Cuando estuve en esa clase, me acuerdo que decía, es bien difícil esta clase, pero qué bonita que es, yo quiero ser inmunóloga. Porque cuando uno está en la carrera de medicina, cada vez que vas pasando por una asignatura, una materia, uno quiere ser esa. No, yo quiero esta. Recuerdo cuando estaba recibiendo pues todas las especialidades, porque uno en medicina pasa pediatría, ginecología, todas las especialidades las vas viendo. Entonces yo cada vez que llevaba una, yo voy a ser pediatra, yo voy a ser ginecóloga, todas quería ser. Entonces, porque te van gustando, pero a la vez vas encontrando cosas que no te van gustando. Por ejemplo, a mí lo que no me gustaba de la pediatría era ver sufrir a los niños. Entonces yo decía, pediatría es lindo, pero yo no puedo con un niño. O sea, yo pasaría llorando con todos los pacientes. ¿Usted? Pasaría llorando con todos mis pacientitos, sí. Entonces dije yo, no, pediatría mejor no. Y así fue, pues, entonces, que me fui encaminando en lo que hasta hoy estoy, pues, que es la medicina interna. Uno ve este escenario en el que estamos hoy, bonito, ¿verdad? Limpio, elegante. Este es el consultorio de la doctora. Y uno diría, es que los médicos tienen reales. Es que los médicos se echan la papa, hablando en el lenguaje coloquial. Pero realmente, desde el inicio, dice la doctora, de todas las dificultades por las que pasó. Entonces yo le quería preguntar cómo ha sido este proceso de emprender ahora usted en su propio consultorio, después de varios años de trabajar a instituciones, hospitales,
y ahora ya dedicarse full a su consulta privada, a la consulta a domicilio, a tratar en el tema de la pandemia, a tratar a pacientes en línea. ¿Cómo ha sido este proceso de emprender su consultorio? Pues fíjate, Waldin, que ha sido bien difícil. No es fácil, es bien difícil. Yo comienzo la medicina privada desde que yo estoy trabajando en hospitales. He trabajado en hospitales públicos, en hospitales del INSS, en hospitales privados. Pero desde que yo estoy trabajando, digo, yo voy a empezar a ver mis pacientitos así de vez en cuando usted salga de mi trabajo. Entonces empecé la consulta que se llama por evento, que es que vos llegas a un consultorio de un colega, él te lo alquila y vos le dejas un porcentaje. Entonces es la consulta por evento. Entonces así me iba, yo salía de mi trabajo y ya le decía al doctor, tengo un paciente a las 5:30. Entonces ya él me decía, está bien doctora, véngase, sí, tengo espacio, véngase. Pero la consulta por evento, el detalle es que te dan un tiempo. Y yo me acuerdo que el doctor me decía, doctora, no se pase de las 6 de la tarde, porque yo a las 6 ya el asistente se va, hay que cerrar, no sé qué. Entonces me sentía presionada en ese sentido. Y a veces no había espacio. Me decía el doctor, no tengo hoy, pero tengo mañana. Entonces, a veces uno perdía a ese paciente porque el paciente quería ya, era una emergencia tal vez. Entonces, pues esa es la desventaja de la consulta por evento, de que no tenés tu propio consultorio, entonces tenés que lidiar con el horario del colega que te lo está alquilando. Entonces empecé así. Después, cuando llega la pandemia del COVID, entonces los hospitales desbordados, públicos, privados, INSS, todos desbordados. Entonces todo el mundo parece que no sé, sabían que yo era internista y me mandaban bastantes referidos pacientes con COVID. Entonces un paciente con COVID, otro paciente con COVID que no querían ir a hospitales por temor a no salir del hospital, pues el temor normal a la muerte, el miedo que había en COVID en ese tiempo. Entonces yo empiezo a recibir llamadas y mensajes, tal paciente con sospecha de COVID. Entonces ahí se me enciende una alerta, una alarma y digo yo, voy a poner mi consultorio después de las 5. Entonces empiezo con el consultorio en una oficina que me prestaron un lugarcito para poner el consultorio. ¿Qué hago yo? Yo no tenía ningún instrumento para poner consultorio, entonces me prestaron el escritorio, me prestaron la silla y compré la camilla. Solo compro la camilla. Bueno, compro tensiómetro y estetoscopio, todo eso yo tenía. Pero lo que yo arranqué así, con un escritorio prestado, la silla prestada, y compro la camilla lo primero, y abanico. Entonces después ya arranqué así con ese consultorio bien sencillo, y después invertí en un aire portátil. Entonces, pero difícil porque el aire portátil te da aire, pero o le daba aire al paciente o me daba a mí. Y yo con el traje, como eran pacientes sospechosos de COVID, yo me ponía el traje de astronauta. El traje de astronauta. Y yo a chorros de sudor en el consultorio, a chorros de sudor y sudando. Y entonces, pero ni modo, pues eso era lo que yo tenía. Y manual. No tenía computadora para hacer todo tapeado, nada, todo era manual, manual. Pues yo sí siempre mantenía mis recetarios porque, como les decía, yo desde que trabajaba empecé a ver mis pacientes así. Entonces, por evento, y tenía mis recetarios, pues, pero todo manual. Entonces así comencé y posteriormente, pues, cuando ya pasan los meses de que yo ya estoy en ese consultorio, yo ya siento pues que sí, que la medicina privada se puede trabajar con la medicina privada. Entonces ya decido yo renunciar a mi trabajo. Yo digo, voy a renunciar a mi trabajo porque, ¿qué les digo yo? Salía a las 5 de la tarde y empezaba a 5:30, 8:30, 9:30, 10:30 y yo seguía dando consultas porque había pacientes sospechosos de COVID. Entonces yo seguía dando consultas y me decían, ¿puede verlo? ¿Puedo llegar ahorita? Sí. E inclusive abría los feriados y los domingos. Entonces yo el fin de semana pasaba trabajando 24/7 a la hora que me llamaran.
Y lo otro que yo mantenía también desde antes de poner ese consultorio era la consulta a domicilio, que me consultaban bastante a domicilio, que a muchos colegas no les gusta el domicilio, entonces me decían, mira, hay un paciente que quiere domicilio. Anda a verlo vos. Anda a verlo vos vas, sí, yo voy. Y entonces yo iba, pues, y así empecé a desarrollar mis domicilios, mis consultas por evento, y después ya puse el consultorio. Entonces ya fue cuando yo me sentía, llegó un momento en que me sentía abogada, porque decía yo, el trabajo, los domicilios y los pacientes después de las 5 en el consultorio. Entonces ya yo me sentía que tenía que respirar un poquito más. Tenía que descansar. Sí, descansar, porque me sentía en realidad en un momento agotada, porque de lunes a domingo, o sea, porque si a mí Walding me decía, mire doctora, estoy con tos, creo que tengo COVID, yo, vamos a abrir el domingo, y abría. Y en ese entonces que todo era COVID hasta que se mostrara lo contrario. Así es. Así todo, COVID. Todo era COVID. Hasta Y el miedo que tenía la población. El miedo paraliza. Yo no quiero ir al hospital porque me puedo morir, porque no voy a salir, porque no voy a ver a mi familia, porque entro solo. Ese temor de entrar solo, porque en primer lugar que es una enfermedad mortal. Entonces, y te dicen, vas a entrar solo porque no puedes entrar con nadie de tu familia. Entonces, ese temor también de no sentirte apoyado. Era un pánico, en realidad fue un pánico. Entonces, eso pues fue lo que ha sido un proceso, como pueden ver, de escritorio prestado, ahora este escritorio bonito de melamina, la computadora, estar escribiendo a mano. Yo recuerdo que hasta le dolía la mano y que no sé qué, que no sé cuánto, de tanto escribir, para que sepan que no es de la noche a la mañana que vienen los éxitos, que con perseverancia, que con ser constante, con no darse por vencido, pero sobre todo con Dios, se pueden lograr las cosas. Ya para ir cerrando, doctora, ¿qué le diría usted al estudiante de medicina? ¿Qué consejo le daría? Porque la gente ve los toros de largo. Ay, la medicina es linda, la medicina es bella, hermosa, que quiero ser doctor, quiero ser doctora. Pero hay un sacrificio, desvelo, cansancio, a veces no comer, a veces hay mucho. Pues, ¿qué le diría usted a esos estudiantes que quieren ser médico, también al estudiante que quiere que quiere escoger su especialidad? ¿Qué les aconsejaría a usted de su experiencia? Lo primero que les aconsejo es, si tienen vocación y compromiso, vocación de servicio, estudien medicina. Si no, mejor retírense, porque es una carrera que requiere de mucho sacrificio, de mucha entrega, de mucho desvincularse de la familia, porque casi siempre nosotros no somos los médicos de nuestra familia, sino son otros, porque no tenemos tiempo. Entonces, no tenemos derecho o no nos da tiempo de ir a las celebraciones familiares, que los cumpleaños, que los días feriados. Recuerdo cuando estaba en la especialidad, 3 años seguidos, turno el 24 o el 31. El 24 o el 31, o sea, los días que vos quieres estar con tu familia, porque todo el mundo está festejando, vos estás en el hospital. Y recuerdo que cuando estaba haciendo la especialidad, porque la especialidad yo la hice aquí en Nicaragua, habían días en que no había tiempo, pero ni de beber agua. Entonces, con sed, un ingreso, otro ingreso, no había tiempo de tomar agua, de comer menos, hasta de ir al baño, pues. Entonces, porque la especialidad de medicina interna es la especialidad que tiene, cuando estás haciendo la especialidad, o sea, hay varias están haciendo pediatría, ginecología y medicina interna, pero es la especialidad que más se llena en los hospitales. Todos los hospitales públicos o del Seguro Social es una de las especialidades que siempre está llenísima entonces no teníamos tiempo de nada. Entonces, el que vaya a estudiar medicina o el que vaya a hacer su especialidad tiene que tener compromiso, vocación de servicio y sobre todo que te guste la carrera, porque si no te gusta, hasta ahí llegaste. Y lo otro es que recordes que vas a trabajar con personas, que vas a trabajar con seres humanos y que vas a trabajar con vidas. Entonces, al que está estudiando, que estudie bastante, y el que está haciendo su especialidad, pues que se comprometa y también estudie bastante. Y qué bonita la carrera, pero es de mucho sacrificio.
Es decir, tienes que estar muy comprometido, que te guste mucho, que tengas vocación, que te guste el servicio, porque muchas veces pasa de que llegas a los hospitales y te tratan muy mal y eso, desde ahí pues te choca porque el paciente llega enfermo y quiere una atención especial, especializada, o al menos que te traten dignamente. Llega enfermo y sale más enfermo porque arrecho, porque lo trataron mal, sofocado. Sí. O sea, lo que dice la doctora es verdad, pues que el que está estudiando, que el que está haciendo, yo me acuerdo que en la residencia, que es la especialidad, le dicen R1, R2, R3, dependiendo del año de la especialidad, que no se le olvide que son humanos, que sienten. Así como uno siente como médico, que no se le olvide que esa persona que llega esperando ser sanado, ser atendido y que lo saquen de esa condición de enfermedad con la que llega. Yo creo que ya estamos cerrando, doctora. Realmente yo le quiero decir que ha sido para mí el mejor capítulo de los cinco capítulos que llevo y no es broma. Contento de verdad de cómo empezó este compartir. Primero estaba nerviosa, primero estaba ansiosa y ahí va a ver usted cómo se desenvolvió, ¿verdad? Y de manera especial, yo voy a solicitarle a su agencia que le cambien el nombre, que le pongan el nombre que le dice un familiar suyo, que dice la mejor internista, porque de verdad es la mejor internista, ¿verdad? Y yo le quiero dar gracias. Yo estoy orgulloso de usted. Para los que no saben, ella es mi mamá. Y si no hubiera sido por mi mamá, probablemente hubiésemos estado peor de enfermedad. Cuando nos dio COVID, le dio COVID a mi esposa, me dio COVID a mí, a Jorge le dio COVID, ¿verdad? Y a varios familiares. Entonces, a todos nos dio. Entonces, Dios le dio la sabiduría para tratarnos de una manera integral, correcta, y me consta, y no es porque es mi mamá, que es una excelente internista. Entonces, gracias, doctora, mami, que Dios la siga bendiciendo, que a partir de este compartir, este consultorio se maneje más lleno, que vengan. Desde ya les digo, no es una consulta de media hora ni de una hora, es una consulta bien completa. Les garantizo, la profesionalidad que tiene la doctora es de admirar, y que Dios la bendiga. Amén. ¿Puedo decir algo? Lo que usted quiera. Algo que estaba diciendo Walding ahorita de Dios. En realidad, nosotros somos humanos, estudiamos medicina, pero solamente somos instrumentos de Dios. En realidad, cuando un paciente, yo veo cualquier paciente, cualquier enfermedad, y yo le digo a Dios, ayúdame y conducime con este paciente. Porque aunque yo tenga los conocimientos, a uno se le pueden ir las cosas, pero entonces Dios te da la sabiduría para conducirte y poder ayudarle a ese paciente y poder resolver su problema de enfermedad. Eso. Y lo otro que les quiero decir es que gracias por haberme invitado a Walding, que es mi bebé. Y gracias a Douglas, que está detrás de cámara. Douglas es el que me lleva a las redes sociales, agencia de Reels, for Tweets. Y algo que no le dije a Walding, es difícil la consulta privada, porque no se termina aquí, cuando el paciente sale de la puerta, sino que el paciente te está contactando fin de semana, a toda hora. Entonces, es un seguimiento. Entonces, casualmente este domingo estaba una señora que yo veo aquí en privado, y me dice que tiene la presión alta, que ha hecho esto, estuve con ella conectada como 4 horas, desde en la mañanita. Entonces, la consulta privada no es tan fácil, no se termina aquí, sino que hay un seguimiento posterior. Aquí comienza, sí. Aquí comienza, el paciente siempre te está contactando. Y lo otro que quería decirle es que me sigan en las redes. Mi publicidad la llevo por redes sociales, estoy en Instagram, en Facebook, en TikTok. Y esa otra parte que es bien difícil. No es tan fácil manejar tu publicidad por redes sociales, no es tan fácil. En primer lugar, a mí me daba pena hablar en público. Y ahora habla más que yo. Y entonces yo, cada vez que venía Douglas, vamos a grabar, y yo me pegaba. Se le lengua la traba. Sí, exacto. Entonces no es tan fácil, no crean que los videos se hacen y que va a ser. Douglas me dice, vamos de nuevo.
Entonces, porque yo me pego, porque yo hago TikTok y yo me estoy grabando sola, pero cuando ya estoy con alguien yo me pego. Entonces no es tan fácil. Y lo otro es el tiempo que demandan las redes sociales, porque te escriben. Como dice Douglas, pautamos una publicación y te escriben 100 y de los 100 a veces no hay una sola consulta. Entonces requieren de mucho tiempo, entonces no es tan fácil, pues la consulta privada no crean que es tan fácil, es compleja. Al que crea que viene aquí, se sienta y la doctora solo recibe los billetes, está equivocado. Ya dijo que es un trabajo de seguimiento, de constancia, decía al inicio ella, cada paciente es distinto, cada persona trae una sintomatología distinta, y el caso de ser internista es básicamente ser como el pediatra, pues es de emergencia. El caso de ser el pediatra tiene que lidiar con los padres, y los padres no somos fáciles, o sea, sí. Hay que ser franco, el niño tiene tanto, y somos súper alarmistas, entonces el caso del internista trata con adulto mayor, con gente que a veces incluso está solo. Entonces es básicamente lo que dice la doctora, es la comprensión del trabajo del médico también, de que a veces el médico también no solo es, a mí me pagan por dar un diagnóstico, sino también yo tengo que tratar de canalizar y tratar de que esa persona salga lo más tranquila, lo más confiada, lo más consciente de que se va a recuperar. Y para ir cerrando, decía la doctora, sin Dios no somos nada, somos un simple instrumento. Uno puede haber estudiado 6 años, 8 años, pero es Dios el que te da la sabiduría para recordar, cuando el paciente tiene esta sintomatología puede ser esto y esto y esto. No me acordaba de eso, es Dios. Gracias, doctora. Y gracias, Joaquín, por invitarme. Ahí la siguen en las redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, MySpace, Twitter, la página web. Ya la vamos a hacer, la página web. Cuidado se la roban, ¿verdad? Ya la vamos a hacer, ya está patentado. La mejor internista, la doctora Waleska Sánchez.